Ya, nos habíamos quedado ahí, ¿no? Estábamos viendo el proceso de matrícula. Hasta aquí estábamos, ¿no? Analizándolo, ¿no? Es obligatorio que haya datos y de curso PROC y de alumno y fecha de matrícula. La primera verificación es que no hayan nulos. Primera verificación. La siguiente verificación es que exista el curso programado y exista el alumno. Hacen tres verificaciones al principio, que no haya nulos, que exista el curso, que exista el alumno. Después la otra verificación es que haya vacantes, pues, ¿no? Que haya vacantes para poder matricular al alumno. Porque si vacante está en cero, no se puede matricular. Y la otra verificación es si el curso está activo o no está activo, ¿no? Ya, entonces cumplimos todo eso. Verificamos, validamos los datos, ¿no? Y ya podemos hacer el insert entonces, ¿no? Insert into matrícula y ya está, se acabó. Eso es todo lo que tenemos que hacer. O hay algo más. Acuérdense, vamos a hacer un programa. El programa va a cumplir con esto. Verificar con el nulos, verificar que existe el alumno, verificar que existe el curso, verificar que hay vacantes, verificar que el curso está activo. Y si todo eso se cumple, entonces le mandamos la orden insert into matrícula y de curso PROC y de alumno, fecha de matrícula, los values que van a ser pues, los parámetros de entrada, ¿no? Y ahí terminarían. Esa sería la tarea del procedimiento. O hay algo más que hay que hacer. Acuérdense, el proceso de matrícula debe estar completo, ¿eh? ¿Qué me falta? ¿Alguien puede decirme? A ver, tienen el micrófono ahí disponible para poder opinar. Igual que estuvieran en una clase, siempre hago esto, pregunto, ¿no? Y ustedes tienen que tratar de encontrar, porque van a programar, y para programar hay que aplicar mucho el criterio, ¿no? Las reglas de negocio, observar la realidad, ¿no? Y ver qué se necesita. Entonces ustedes tienen que participar. A ver, ¿falta algo? Aplico el insert into matrícula después de haber validado todos los datos de entrada, todos los datos, los requisitos para poder matricular. Ya, insert into matrícula, los values que son 3 y se acabó. Ahí termina el procedimiento almacenado o todavía queda alguna tarea por hacer. ¿Queda alguna tarea por hacer? Dígame. ¿Se registra la matrícula? ¿Se guarda eso en el disco duro y ya está? ¿Ya se acabó? ¿O hay algo más que hacer? ¿Nadie se da cuenta? Tienen sus micrófonos activos, ¿ah? Así que pueden, pueden participar preguntando. Entonces ahí quedaría. Eso sería todo lo que hay que hacer. Voy a algo más. Ya. Si matriculan a un alumno en un curso programado existente de la tabla curso programado de estos que están acá, matriculan a un alumno, ingresan el código de curso programado, ingresan el código del alumno, ingresan la matrícula, la fecha de la matrícula y listo. Pero ese curso pertenece a este curso programado donde está matriculando el alumno, ¿no? Que cumplió con los requisitos, que exista, que tiene vacantes, ¿no? Que está activo, todo eso. Pero hay algo más que hacer. Fíjese, acaba de matricular a un alumno en el curso programado 40. El curso programado 40 actualmente tenía 20 vacantes y 0 matriculados. Esa es la primera matrícula que han hecho, ¿no? Y la tabla de curso programado estaba así. El curso 40 tiene vacantes 20 y tiene matriculados 0. Nadie se ha matriculado todavía. Entonces, cuando hacen el ingreso en matrícula, ya tienen una matrícula de un alumno. ¿Qué debe pasar en curso programado? Había 20 vacantes y había 0 matriculados. Acaban de matricular un alumno. ¿Qué debe pasar? La vacante tiene que bajar en uno, Ajá, las vacantes tienen que bajar en 1 y matriculados subir en. tienen que subir en 1, ¿no es cierto? O sea, vacantes que eran 19, matriculados quedarían en 1. O sea, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo dicen que cambie el valor de vacantes y cómo hacen que cambie el valor de matriculados? ¿Qué instrucción? Para ingresar al registro ya sabemos, es un insert, ¿no? Es un insert el que tenemos que hacer acá. Pero para cambiar los datos de vacantes y cambiar el dato de matriculados, ¿qué instrucción tenemos que aplicar acá? Es un update. Update. Muy bien. Entonces,
La primera es insert matrícula, los valores de los parámetros de entrada. La segunda podría ser update curso programado set, vacantes igual vacantes menos uno, where, el ID curso programado que es el que estamos matriculando, que es el parámetro de entrada. Y además, también establecer que matriculados igual a matriculados más uno, ¿no? Vacantes igual a vacantes menos uno, matriculados igual a matriculados más uno. Y con eso ya actualizarían el registro del curso que han matriculado. Si está bien todo, si todo se hizo bien, esto debe estar grabado en el disco duro y ya se acabó, ¿no? A ver qué me dicen ustedes. Si las instrucciones están bien hechas, ustedes lo han probado, ¿no? Que funcionan, que los usuarios están lo suficientemente entrenados para que esto también funcione bien, que no se van a equivocar, por eso están haciendo las validaciones, tienen un manual para el usuario final, para que no cometa errores, lo han dirigido bien. Entonces, todo eso está bien. Un proceso de matrícula debe ser exitoso, ¿no? ¿O no? ¿Qué dicen? Su programa está bien revisado. La persona que lo va a usar o las personas que lo van a usar también están bien entrenadas. Entonces, no debe haber problema, ¿no? Bueno, eso es lo que teóricamente dicen unos ingenieros de software a veces, ¿no? Se olvidan de algo muy importante. ¿El software cómo trabaja? ¿Solo? En el papel, o bueno, cuando ustedes digitan ya el software ya está grabado, el software trabaja solo. El software trabaja sobre el hardware, pues. Se supone que el hardware está bien, se supone, ¿no? Entonces, si todo está bien, esto debe funcionar. Pero el hardware funciona siempre, por más nuevo que sea el equipo, ¿no? Por el mantenimiento que le den, que uno se le va a dar un tiempo más largo de vida. Pero de hecho son máquinas, ¿no? Son objetos físicos del universo y todos están sujetos a fallas, ¿no? A la ley de la entropía, se gastan, ¿no? Hay además factores externos como radiación, calor, humedad, polvo, etcétera. Y todo eso puede hacer que en algún momento falle algo. Ustedes saben que su computador pues tiene adentro circuitos, ¿no? Entonces ustedes si le pasa un trapito por encima, ¿no? Le saco brillo y ya está. Mi computador está limpio, ¿no? Es solamente por arriba y adentro hay que hacer mantenimiento total, hay que destapar el computador, hay que sacarle el polvo que va a causar que después, si se acumula con humedad, entre las patitas de los contactos puede haber pequeños mini cortocircuitos así, esporádicos. Y usted no sabe, no lo ve, pues, ¿no? Y pasa tan rápido que no se siente, tampoco no se malogra, pero va a causar un problema. Entonces, miren, en la primera orden del insert, imagínense que ingresó la matrícula y se grabó en el disco duro ya, esa acción. La segunda acción es el update, actualizar curso programado. Y justo en ese momento sucede una cuestión fortuita física, ¿no? Que hace que falle pues la máquina y no ingresa el update. No ingresa. Y si no detectan eso, ¿qué va a suceder? Les dije, esas son fallas así mínicas, microscópicas, que no se notan, aparentemente. El computador no se va a detener, sigue trabajando, pero ha habido una falla electrónica ya. Y luego siguen los procesos normales, se matriculan los alumnos, siguen matriculándose y llega el día que empiezan las clases. Entonces les decía que había 20 vacantes y se llenaron, bueno, según el sistema ya están llenas las vacantes y las vacantes se acabaron, mejor dicho, los matriculados están total, cero vacantes. Empieza el día de la matrícula, habían 20 matriculados ahora, ¿no? Y el profesor entra y se sientan los alumnos, llegan los 20, está lleno, ¿no? Y a los 10 minutos llega un alumno más y toca la puerta y le dice, a mí me toca en esta aula. El profesor dice, ¿sí? ¿Estás seguro? Sí, aquí está pues, mi matrícula, le enseña todo el documento. Y el profesor mira, sí pues, te toca acá, pero aquí hay 20. ¿Dónde te vas a sentar? ¿Se dan cuenta? Fallan los sistemas, fallan. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Para lo físico. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Cuando hemos hecho la inserción en la tabla matrícula directa, cuando usted manda el insert into matrícula, eso se va al disco duro, ¿ah? Y se graba. Y cuando hace el update y si hay un error, pues ya está grabado, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Hacer esto en una transacción, hacer que todo este proceso no se haga directo en el disco duro, sino esto se haga
a nivel de una transacción. Esto es el disco duro, pero no. Lo llevo a una transacción y ahí ya saben que es una transacción, es una especie de imagen de lo que va a suceder en el disco duro y todavía no ha sucedido. O sea, es temporal, es un proceso temporal. ¿Y dónde se guardan los procesos temporales? Físicamente, ¿dónde están? No están en el disco duro, están en RAM, pues, ¿no? En RAM. Y ahí suceden en un soporte electrónico, ya no es un soporte magnético donde están las tablas en el disco duro, ¿no? Y ahí sucede todo, ahí se ingresa la matrícula, ahí se ingresa el curso programado, todo se hace a nivel temporal, pero en la tabla no todavía, en el disco duro todavía no. Estas son tablas, imágenes que están a nivel temporal. Y después que haga todo el proceso, yo puedo verificar, a ver, todo salió bien, no hay ningún error. ¿Cómo puedo saber que no hay ningún error? Hay una variable del sistema que tiene casualmente SQL que se llama @error. Esa variable @error guarda un número entero que indica el tipo de error que se ha cometido, el último que se ha cometido. Todos los errores están codificados, así que pueden entrar a la documentación de SQL y van a ver errores SQL, están numerados con enteros. Bueno, pues son muchos y usted no se va a memorizar todos, ¿no? Hay algunos que ya con el tiempo se dan cuenta que son algo común y algunos errores son clásicos, ¿no? Pero acordarse de todos es muy difícil. Pero hay algo que sí tiene que saber sí o sí, que cuando no hay ningún error, la variable @error vale 0. Cuando no se ha cometido ningún error, @error vale 0. Entonces yo después que termine el proceso de esta transición, que ingresa una matrícula, que actualiza un curso programado, antes de mandarlo ya al disco duro, antes que esto se vaya al disco duro, digamos que esto es el temporal y se va a ir al disco duro, a grabarse ya al disco duro, ¿no? Entonces, antes de hacer eso, ¿yo qué tengo que hacer? Preguntar si hubo un error para que todo esto se vaya allá. Porque yo mando la orden de empezar una transacción. ¿Se acuerdan que hicimos al principio, no? ¿Cómo se empieza una transacción? ¿Cómo se le dice al servidor? ¿Cómo se le dice al motor de base de datos? ¿Sabes qué? Todo lo que va a hacer ahorita va a ser de mentirita, ¿no? Va a ser una transacción. Y luego cuando la termine recién la vas a hacer en el disco duro. Se le ordena con la instrucción begin tran, ¿no? Begin tran, con eso empieza la transacción y ya sabe el servidor que a partir de ese momento ya no va a hacer nada en el disco duro, sino lo va a hacer a nivel temporal. ¿Y en qué momento le digo, pues ya ahora todo lo que he hecho aquí, pásalo, pásalo al disco duro? Con una orden que se llama commit tran. Si yo le mando la orden commit tran, el servidor entiende ya, todo lo que hice a nivel temporal se va al disco duro y se graba ya. Pero no lo voy a mandar así de buenas a primeras. Antes de mandarle la instrucción que confirme la transacción, hago un if, un condicional. Si es que la variable @error vale 0, ¿qué significa? Que no hay error. Si eso es cierto, entonces commit tran. Pero si la variable @error vale diferente de 0, ¿qué significa eso? Que no vale 0, pues que vale 8, 100, no sé, pero no vale 0. Y si no vale 0 es porque hay un error. Y si hay un error, si encuentro que la variable @error antes de confirmar, verifico eso, @error vale diferente de 0, ¿qué tengo que hacer? Rollback tran. Cancelo la transacción y nada pasa al disco duro, ¿no? Y ni se enteró. O sea, todo pasó a nivel temporal. Y con eso me aseguro la coherencia de la data, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer acá. Ahora vamos a ver el cómo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya lo entendimos? Ahora vamos a ver el how. ¿Cómo lo hacemos? Este es nuestro planteamiento. Vamos a desarrollar un procedimiento almacenado que pueda matricular, que permita matricular a un alumno, ¿no? En la base de datos de EduTech. Se debe verificar si existen vacantes, ¿no? Si el curso está activo, y además se debe incrementar el número de matriculados y disminuir las vacantes. Entonces tenemos que verificar varias condiciones. Y vamos a tener que cancelar el proceso. ¿Saben cómo se cancela un procedimiento almacenado? Con return, ¿no? Cuando uno pone return, en cualquier parte del procedimiento, hasta ahí se acabó, ya no hace más. Se puede estar al principio o a la mitad, no importa, donde ponga el return, generalmente va con un condicional, ¿no? Si se cumple la condición, un return 40, return un número que quiera, y ahí se acabó, ya no hace más. Entonces yo puedo detener el proceso mandando un valor de retorno y diciendo hasta acá se acabó. Pero ese valor de retorno va a tener un significado. Por ejemplo, si el valor de retorno del procedimiento vale 0, normalmente es una convención de casi todos los programadores de que cuando valga 0 el valor de retorno es porque todo está bien.
Ya, entonces voy a utilizar esa convención que usan todos. No es que sea obligatorio, ¿no? A ver, está Marilu, que está esperando. Ya. No es que, no es que sea obligatorio que cuando no hay error tengan que poner cero. Lo que pasa es que todo el mundo lo hace y todos están acostumbrados a eso. Mejor, si no, los programadores se van a marear. Si usted pone, cuando todo está bien, le pone el número, no sé, 47, porque ese número le gusta. Entonces después van a preguntarse, me salió 47, ¿cuál será el error? Y le van a estar llamando, administrador, señor administrador, dígame, ¿qué error está saliendo? ¿Qué pasa cuando sale 47? ¿Qué error es? Y usted le dice, no, cuando es 47 porque está bien. ¿Qué? ¿Y por qué le ha puesto así? Bueno, porque yo quiero. Pues, lo va a hacer pensar por gusto, ¿no? Cuando retorne ese error es porque está bien y todo el mundo sabe eso. O sea, mejor usemos esa convención. Y además depende de usted. A ver, por ejemplo, la primera validación es que no se vayan a ingresar valores nulos, ¿no? Entonces nosotros podemos detener el proceso haciendo que retorne 1 cuando haya algún nulo. Cuando intentaron ingresar un nulo, return 1 y se acabó. Ahí no hace más y ahí se quedó. Después podemos verificar si el curso no está programado, o sea, si el curso no existe. Si eso es cierto, entonces return 2 y también ahí se acaba. Después verificaremos si el alumno no está registrado. Si no lo encontramos al alumno consultando en la tabla alumno, desde entonces hacemos un return 3 y significa que se canceló todo. ¿Por qué? Porque un alumno no existe. Por ejemplo, 4. 4 va a ser cuando no hay vacantes para el curso. 5. 5 va a ser cuando el curso no está activo. Verificamos el campo activo. Cuando vale 1 es porque está activo y cuando vale 0 es porque no está activo. Cuando vale 0 retornará 5 el procedimiento y se acabó. Y 6 es en el caso ya, el que les dije, pues físico, ¿no? De que sucede un problema electrónico, físico, pues al momento de trabajar el programa y hay un error en la base de datos y le devolvemos 6 y ahí se cancela. ¿Mm? Y con eso tenemos todas las posibilidades, ¿no? Son 5 posibilidades exitosas, digo, erróneas, y una exitosa que generalmente se pone 0, ¿no? Y eso lo vamos a usar ya como una matriz, pero por supuesto, estos valores se lo tiene que entregar al programador, porque acuérdese que usted no está haciendo un procedimiento almacenado para hacerlo usted, ¿no? Usted está haciendo un procedimiento almacenado para que lo use un programador. Tampoco es para que lo use el usuario final, ¿no? Porque el usuario, el empleado que va a hacer el ingreso de la matrícula no le va a entregar el procedimiento almacenado, porque no sabe qué hacer con eso, ¿no? Eso lo va a utilizar un programador que programa pues aplicaciones en lenguaje C Sharp, C++, Java, Visual Basic.net, no sé, pero le hace una aplicación, una interfase para que al usuario le llegue una ventanita donde él solo le pone los datos nada más y adentro se usa este procedimiento para poder matricular. Y ya el programador tampoco ya no va a trabajar tanto, porque con mi procedimiento almacenado, él va a poder hacer las cosas más sencillas, más rápidas. Pero bien, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué va a hacer este procedimiento? Me busco en EduTech por si acaso, ¿no? Y creo el procedimiento, pero ¿cuántos parámetros necesita? ¿Se acuerda? Dijimos el código del curso programado, el código del alumno y la fecha de matrícula, ¿no? Esto no tiene parámetro de salida porque va a ser una tarea, ¿no? Valor de retorno sí, y ahí están los valores de retorno posibles, dependiendo si hay error o no hay error. Pero son los 3 parámetros de entrada. El código de curso programado, que es un entero, eso es viendo los tipos de datos. El código del alumno, que también vemos en los tipos de datos de las tablas, es char de 5. Y la fecha de matrícula, que es un daytime. Ya, esos son los 3 datos esenciales. Y a continuación ya vienen las primeras partes del programa, que son las validaciones, ¿no? El cuerpo, as. También necesito para encontrar los datos de vacantes, si está activo o no está activo, unas variables que van a recoger esos datos de la tabla respectiva, ¿no? Vacantes y activo está en la tabla curso programado, y de ahí tengo que leer esos datos y pasarlos a estas variables para después hacer las preguntas del caso, ¿no? Entonces declaro mis variables para poder recoger. Y por supuesto me baso en los tipos de datos que tenga, pues no, en este caso, en la tabla curso programado, pueden verificar acá, la tabla curso programado, estamos en EduTech, tablas, tabla curso programado, columnas, ahí está. El código de curso programado es un entero, ya está, pero lo que queremos es vacantes. Vacantes, aquí está, vacantes, es Tinynet, ¿no? Tinynet. Y activo,
activo es bit. Activo es bit es un tipo entero, ¿no? Que solo tiene dos posibilidades, 0 o 1, ¿no? 0 o 1. Bien. Entonces con eso encontramos los tipos, ¿no? O si no con SPGL también, ¿no? Pero necesitamos esas variables para poder después guardar esos datos que vamos a recoger de la tabla respectiva, ¿ya? Y ahora empezamos la primera validación. ¿Cuál es la primera validación? Que no vayan a ingresar un nulo. Hay 3 parámetros de entrada y ninguno debe ser nulo. Basta que uno sea nulo y se debe cancelar el proceso. Entonces, a ver, como son 3 condiciones para verificar si es nulo, si es que @cursoproc es null, si esto es cierto, no importa el resto, basta que uno sea cierto cuando están unidas con operador OR, basta que uno sea cierto y todo sale cierto, ¿no? Basta que uno sea nulo, ¿no? Estas 3 expresiones lógicas que verifican si es nulo o no es nulo, basta que una sea cierta, todo el resultado va a ser cierto. ¿Y qué debemos hacer? Cancelar el proceso. O sea, en estas 3 preguntas, 3 expresiones lógicas, basta que una sea cierto, como están unidas por OR, todo va a ser cierto. Ahora, si las 3 son falsas, entonces pasa al siguiente proceso, ¿no? No se hace lo que está en el if, se pasa al siguiente lote, al siguiente bloque. En este caso, si es una de ellas es cierta, se pasa a lo que tiene el bloque if, un proceso que empieza con begin y termina con end. Si es que es cierto lo que está acá, ¿no? Y este es un mensaje para mí, para verlo en mi consola, ¿no? Esto no lo va a ver el usuario. El usuario que va a ver el valor de retorno, return y el número que yo le indico. ¿Se acuerda? Por eso hice mi convención. Va a retornar 1 cuando sea un nulo. O sea, si el programador prueba y le sale 1, oye, ¿por qué sale 1? A ver, he puesto un nulo. Está funcionando, ¿no? Cuando hay nulo no deja entrar. ¿Se dan cuenta? Y ahí no haría más, pues ahí se acabó, se terminaría todo. El procedimiento se quedó ahí en la puertita porque encontró un nulo. Tendría que corregir eso para seguir avanzando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede si ninguno es null? Ninguno es null, falso, falso, falso. Entonces, todo da falso, no se hace lo que está en el bloque if, sino se pasa al siguiente proceso. Y el siguiente proceso es otro if, otra estructura de control if. Si es que, y ahora la expresión booleana que hay ahí ya es un poquito más larga, porque es una consulta. Y está usando la función notExist. Esta función notExist, ¿qué significa? NotExist tiene un argumento dentro del paréntesis, ¿no? Y lo único que tiene que verificar notExist es que dentro del paréntesis haya un valor nada más. Si hay un valor, notExist devuelve falso. Porque lo que está diciendo es que dentro del paréntesis no existe nada. Pero si existe algo, entonces es falso, ¿no? Pero si dentro del paréntesis no hay nada, no hay ningún valor, notExist, la función notExist retorna true. Y si retorna true, o sea, verdad, se va a ejecutar lo que está dentro del bloque if, empieza con el begin, ¿no? Pero ¿cuándo va a encontrar que es cierto o falso? Ahí hay una consulta, ¿no? Está haciendo una consulta preguntando por el curso programado de la tabla de curso programado que corresponda al ID de curso programado, que es justo el parámetro de entrada. O sea, está validando si existe el curso, pues, si existe ese curso. Si dentro del paréntesis lo encontró, entonces va a haber ahí un número, el número 40, 20, no sé. Entonces, si hay un valor dentro del paréntesis, no te dice falso y se va a pasar al siguiente bloque. Pero si dentro de esta consulta no se devuelve, pusieron un curso programado con parámetro de entrada que no lo encontró en la tabla de curso programado, dentro del paréntesis, ¿qué hay? El CL no encuentra nada, vacío. Dentro del paréntesis va a haber nada. Entonces, notExist sería cierto. No hay nada dentro del paréntesis. Es cierto. Y hace lo que está en el bloque if. Empieza el proceso con begin y este mensaje es para mí, para hablar en mi consola, y esto es lo que básicamente va a hacer. Va a terminar. Ahí se acaba todo. Retornando el valor 2. Por supuesto, el usuario, el programador que está probando este procedimiento almacenado, va a encontrar 2. ¿Y 2 qué significa? Si yo no le he dicho bien qué significa, no va a estar indagando, ¿no? Pero por eso tengo que darle todos los valores que devuelve, qué significa. Cuando devuelve 1 es porque ha ingresado un nulo. Cuando devuelve 2 es porque el curso no existe, no está programado. Y eso es lo que el usuario va a entender. Por supuesto que si este select encuentra realmente el curso, por ejemplo, el curso 40 existe, entonces dentro del paréntesis que va a haber 40, ¿no? Y la función not existe entre paréntesis 40, ¿es cierta o es falsa? Es falsa porque dentro del paréntesis no es que no haya nada, sí hay algo, not existe es falso, porque sí existe algo adentro. Y si es falso, no se hace lo que está en el bloque if. Se pasa al siguiente bloque, ya no hace lo que está en ese begin, ¿no?
se pasa al siguiente bloque. Y en el siguiente bloque que hay otro if. La primera validación ha sido verificar que no haya nulos. La segunda validación ha sido verificar que el curso exista. Y la tercera, ¿cuál era? Que el alumno exista. Entonces, otra vez un not exist y dentro de paréntesis una consulta, ¿no? En realidad podría haber puesto apellido, código, lo que sea, le he puesto una combinación de apellido y nombre nada más, pero podría ser cualquier valor de la tabla alumno que coincida, por supuesto, para el caso que el id alumno sea igual al parámetro de entrada. O sea, dentro de este paréntesis va a haber un valor, en este caso texto, ¿no? En el otro caso era número, en este caso va a ser un texto, no importa, un valor, fecha, lo que sea, pero un valor. Si dentro del paréntesis hay un valor, entonces not exist es falso, porque hay un valor. Pero si no encuentra nada, por ejemplo, usted pone el código del alumno, con este filtro no encuentra en la tabla del alumno nada que coincida, dentro del paréntesis que va a haber, nada, vacío. Entonces, no existe entre paréntesis nada, es cierto, no hay nada. Entonces se hace lo que está dentro del bloque, lo que sigue a continuación del bloque if o con begin. ¿Y qué va a hacer? Mi mensaje para mí en mi consola, el alumno está registrado, pero lo que básicamente va a hacer es terminar el procedimiento. Ahí se acaba, no hace más. Hacia abajo llega 200 líneas, no le interesa. Encontró el return, ahí se detuvo y devuelve 3. Y para el usuario, pues, programador que va a estar probándolo, ya debe ser transparente para el 3. Ah, ya es 13 porque no existe el alumno. Tiene que validarlo también el usuario para ver que funciona, ¿no? Y luego, por supuesto, si encuentra al alumno, y aquí hay un valor, va a ser un texto, pues, ¿no? Una cadena de caracteres, pero va a haber un valor dentro del paréntesis no existe. En el argumento de no existe va a haber un valor, por lo tanto es falso. No es cierto que no exista nada, si hay algo, no existe, es falso. Y se va al siguiente bloque. Pero teníamos que verificar si había vacantes y si estaba activo. ¿Y eso de dónde lo vamos a leer? De la tabla curso programado, ¿no? Entonces hacemos una consulta a la tabla curso programado de los campos vacantes y los campos activos para el caso del curso programado que corresponda al parámetro de entrada. Entonces es una consulta filtrada para un solo caso y los campos vacantes y el campo activo van, sus valores que devuelva la salida de la consulta se asignan a las variables que declaré al principio, ¿no? Las vacantes se van a ir a la variable arroba vacantes. El valor de activo se va a ir al campo arroba activo. Digo, a la variable arroba activo. Es asignar nada más lo que se lee de la tabla de curso programado a las variables que luego con ellas vamos a jugar. Vamos a probar qué cosa hay en vacantes y qué cosa hay en activo. Después de la consulta, ¿qué sucede? Las variables arroba vacantes y arroba activo han recogido los valores de la tabla, ¿no? De los campos de la tabla para el caso que estoy buscando y ya los tengo en esas variables. Y debo verificar. Primera verificación. Si vacantes es igual a 0, ¿qué significa? Que ya no se puede matricular, pues, ¿no? Vacantes es igual a 0, empieza un proceso, si es cierto eso en el if, ¿no? Mi mensaje, no hay vacantes, eso es para mí, pero lo importante es que ahí se terminó todo. Return 4 y el procedimiento termina, ya no sigue avanzando. Y el usuario que lo pruebe verificará, devolvió 4, ¿por qué? Porque no hay vacantes para ese curso, pues, ¿no? Pero por supuesto que si vacantes es, por ejemplo, 10 o 1, aunque sea, a ver, 1 es igual a 0, falso, pues, 1 no es igual a 0. Entonces, lo que está dentro del bloque if no se hace. Solo en caso que vacante sea 0, 0 igual a 0, ¿verdad? Se hace lo que está dentro de este begin. Pero si arroba vacantes es otro valor, ¿no? Es, por ejemplo, 7. 7 igual a 0, falso. No se hace lo que está en el bloque if, se pasa al siguiente bloque. Ahora hay que verificar si está activo o no. Verificamos si arroba activo es igual a 0, es porque acabamos de leer de que el curso no está activo y ahí se acabó también retornando 5, siguiendo las convenciones que hemos puesto arriba, ¿no? Entonces, hasta ahí, la primera parte ha sido validar las entradas, ¿eh? Un repaso hasta ahí. Verificar que no haya nulos. Luego verificar que el curso exista. Luego verificar que el alumno exista. Luego verificar que haya vacantes. Y por último, verificar que esté activo el curso. Si arroba activo es 0, es porque no está activo. Entonces, ahí se termina todo retornando 5. Pero si arroba activo vale 1,
Entonces, 1 igual a 0 es falso, eso es lo que viene después. Como ya se hizo las validaciones y ahora sí empieza el proceso de, en realidad, la matrícula ya, que lo dejamos para después de la pausa.